Bienvenidos a Políticamente Correcto en modo electoral. Seguimos con las entrevistas a los candidatos presidenciales de cara a los comicios anticipados del próximo 20 de agosto. Recordándoles que hemos invitado a nuestro set a todos los aspirantes a la primera magistratura del país para hablar de la viabilidad de su perfil político y, por supuesto, de su plan de trabajo. Hoy saludamos con Fernando Villavicencio, candidato presidencial por el Movimiento Construye Listas 25. Y a partir del tercer bloque se incorporarán al panel dos analistas que pondrán en blanco y en negro las propuestas del candidato. Sin más preámbulos, entonces, Claudia Roura abre la discusión con esta semblanza política. Fernando Villavicencio Valencia nació políticamente en la izquierda, cerca de Pachacutic. Hizo de la denuncia contra los corruptos una controversial arma de disputa y ahora sus enemigos lo encasillan como el candidato de derecha. Aquí la trayectoria de esta figura de 59 años. Ni bien Guillermo Lasso disolvió la asamblea con la muerte cruzada, Fernando Villavicencio se inscribió en la carrera por la presidencia de la República. Este comunicador social graduado por la Universidad Cooperativa de Colombia es una de las figuras más relevantes de los últimos 23 años. En 1999 fue parte de las bases de Pachacutic y la coordinadora de movimientos sociales. Por eso celebraba en primer plano la caída de Yamil Maguad junto a la Conalle y al coronel Gutiérrez, aquel 21 de enero del 2000. Su influencia brotó en Petroecuador por ser una de las cabezas de su sindicato, enarbolando la bandera del nacionalismo petrolero. Aquello le llevó a enfrentarse con los gobiernos de Noboa, Gutiérrez y Correa. Desde entonces desarrolló una gran capacidad para obtener información relevante sobre este sector y poner en aprietos a los gobiernos de turno. Villavicencio ya no era sindicalista, su nueva faceta fue reivindicar el periodismo de investigación y así comenzó el enfrentamiento sin cuartel con el correísmo. Fue asesor del entonces asambleísta Clever Jiménez y con él tuvo que esconderse en la selva de los Sarayaku para esquivar un fallo judicial de 18 meses de prisión por injurias contra Correa. Villavicencio también se refugió en Perú en los meses finales del correísmo e inicios del régimen de Lenín Moreno, en donde muchas de sus investigaciones, como Odebrecht y Arroz Verde, pusieron tras las rejas a la plana mayor de Alianza País y a Correa, una sentencia por corrupción. Así fue que Villavicencio entró en la asamblea para convertirse en uno de los aliados más efectivos del presidente Lasso, pues neutralizó misiles poderosos como las acusaciones de los Pandora Papers y la destitución por el paro de junio. Pero ya en el juicio por el caso Gran Padrino, su fuerza se deterioró, en gran medida por el desgaste de su cercanía a Lasso. Entonces fue el primero en decir: no existe capital político para que le sostenga al presidente Lasso. En su faceta de denunciante permanente de la corrupción, el gobierno de Moreno tampoco salió ileso. Pese a ello, Villavicencio se candidatizó por la presidencia por el movimiento Construye de María Paula Romo, el rostro más influyente de esa administración. Fernando Villavicencio es tal vez el candidato con mayor trayectoria dentro de esta papeleta, pero también con más enemigos. ¿Qué nos ofrece para elegirlo como presidente? Carlos, inicias. Bien, gracias Claudia, y tu pregunta, tu reflexión la vamos a traducir en dos preguntas. Candidato, bienvenido a Políticamente Correcto Electoral. ¿Por qué se considera usted el candidato ideal para estas elecciones? Justamente por eso, porque soy el único, o muy pocos, de los muy pocos, que nos atrevimos contracorriente en un gobierno autoritario, violento, que puso mordazas a la prensa y a los disidentes a destapar las mayores cloacas de corrupción. Sin el trabajo del periodismo de investigación, de un grupo pequeño entre los que me cuento, difícilmente los pocos sentenciados de cuello blanco, entre ellos el capo mayor de la delincuencia organizada, Rafael Correa, no hubiesen sido procesados. Yo me siento con la suficiente capacidad ética, política y moral para poder representar un ideal de cambio de este país. Fernando, sin ese periodismo de investigación que usted menciona y que para muchos se vuelve una denunciología política, ¿no hubiera sido posible esa transición que se dio a partir del 2017 y que obligó, por ejemplo, a Lenín Moreno a replantear su visión frente al correísmo? Exacto.
sin esa capacidad del periodismo de investigación, de poner en una gran pantalla las pillerías como la entrega del petróleo a China, la construcción de centrales hidroeléctricas que no sirven para nada con sobreprecios como Coca-Cola o Sinclair, refinerías fantasmas que no existen con miles de millones de dólares de robo, sin esa capacidad potente del periodismo de investigación no hubiese existido ni la quiebra del gobierno de Moreno, ni lo que estamos viviendo ahora, la posibilidad de sepultar por primera vez, sepultar a esta mafia. Pero, Fernando, ¿es políticamente correcto que el periodismo de investigación haya derivado en una agenda política? El periodismo no tiene que quedarse en el papel del periodismo y no visitar fiscalías, juzgados, hacer anuncios políticos, ir a la asamblea, ser presidente de la comisión de fiscalización. ¿No utilizó Fernando Villavicencio el periodismo para hacerse político? Cuando no hay Estado, cuando hay un régimen autoritario y violento que le ha puesto a los propios periodistas, a ti, a todos, mordazas, el periodismo a veces tiene que pasar esa línea. Y eso me tocó hacer. Pero se pierde el concepto de independencia. No se perdió jamás porque todas... De esa fuerza, Carlos, que debe tener el periodismo. Carlos, y tú lo sabes, y el país, y la fiscal Diana Salazar lo sabe, y los jueces lo saben, que toda la información que yo entregué, en varios casos, como Odebrecht, Arroz Verde, el caso de la refinería de Esmeraldas y la refinería del Pacífico, toda la información fue confirmada por Contraloría, por Fiscalía. Es más, la Corte de Nueva York acaba de procesar a 7 delincuentes intermediarios gracias a la información que trabajé como periodista de investigación y luego en la comisión de fiscalización. Pero ese periodismo hizo que Fernando Villavicencio se enfrentara políticamente a Correa. Y eso, ahí no hay una línea pequeña que se quebró, que se distorsionó. No solo a Correa, a varias mafias. Lenin Moreno. ¿Dónde nace, Carlos, la investigación por la que ahora la Fiscalía General del Estado está procesando por recibir 76 millones de dólares de sobornos del caso Sinohydro? De la investigación realizada por nosotros con Cristian Zurita, que se conoce como INAPAPER, es decir, no había una dedicatoria exclusiva al gobierno de Rafael Correa. Y también hemos investigado al gobierno de Lazo. ¿Y no hay una alianza política con María Paula Romo al utilizar su partido, la ex Ruptura, para que Fernando Villavicencio pueda ser candidato? Obviamente hay un acuerdo político y los acuerdos políticos se hacen con ciudadanos y con frentes políticos con quienes no coincidimos. Pero el gobierno Moreno estuvo vinculado a la corrupción. Claro, pero podemos destacar de ella su valentía, por ejemplo. De María Paula Romo. Claro, de María Paula Romo, su valentía para defender la ciudad de Quito, para enfrentarse a las mafias que quisieron someter a la ciudad de Quito de forma violenta. Y los hospitales. Y de los hospitales es un tema que yo me ratifico y le he dicho a ella. O sea, un acuerdo se logra con personas con las que no coincidimos en todos. Sin duda en ese tema no coincidimos, pero en otros coincidimos. Pero ella no es candidata a nada, ni va a ser parte de mi gobierno. Bien, ahora volvamos un poco a la reflexión inicial que hace Claudia en la semblanza. ¿Es posible, Fernando, llegar a la presidencia de la República con tantos enemigos y más aún gobernar un país con tantos enemigos enfrente? Son pocos enemigos, pero son poderosos. El 99% de este país no es parte de esta estructura delictiva. ¿Cuáles son los delincuentes finísimos? ¿Quién encabeza esta delincuencia organizada? El prófugo Rafael Correa. Y obviamente el odio de Rafael Correa en mi contra y en contra del periodismo, en tu contra, en contra de muchos disidentes de este país, a mí me fortalece. Ese odio de un mafioso a mí me fortalece. Pero Fernando, en este paso en la Asamblea Nacional, usted cuestionó una posible alianza de Lazo con el correísmo de los socialcristianos el 24 de mayo de 2021, y usted lo dijo en este programa. Así es. Luego de que eso se rompiera, usted fue muy crítico con la gestión de Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea. También se enfrentaron. Hubo problemas con el gobierno de Guillermo Lazo. Se enfrentó a los socialcristianos, sí, con la gente de Pachacuti, con la gente de la Izquierda Democrática. Entonces yo digo, no serán 18 meses de un presidente que va a hacer exactamente lo mismo que Guillermo Lazo en cuanto a romper puentes con los políticos con los que va a tener que lidiar, le guste o no. Lo que tú acabas de decir a mí me pinta como un ciudadano que hace política y que no responde a los grupos mafiosos. Yo no he tenido ningún problema en enfrentarme. Cuando yo llegué a la Asamblea, al día siguiente denuncié que habían 32 legisladores que tenían glosas, y entre ellos estaba Guadalupe Llori, y no tengo ningún problema. ¿O querían que me calle? No, de acuerdo, pero ¿cómo luego eso se traduce en la posibilidad de ganar gobernabilidad, Fernando? Carlos,
Tú sabes, un buen político De acuerdo. no se calla. El que calla la corrupción es cómplice. Perfecto, pero ¿cómo mantener gobernabilidad el rato de aprobar una ley, de ir hacia adelante en temas tan graves Allá como el vamos. fenómeno del niño, seguridad, si no tiene ni los socialcristianos, ni los indígenas, ni el correísmo, ni la derecha, nadie que le apoye Allá a vamos, ese Fernando Carlos. Villavicencio con el que hay que El desquitarse? país sabe claramente qué pasó, por qué estamos aquí. Aquí estamos por una muerte cruzada, que fue la única forma de desinflar un globo conspirador organizado por dos partidos, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. Ellos fueron los causantes de la ingobernabilidad con algunos aliados ¿Y satélites. si ellos hacen mayoría en este próximo periodo, Fernando? Vamos allá. Yo espero y tengo la confianza, no soy tan desanimado como tú. Yo tengo la confianza de que el correísmo va a sufrir una derrota electoral tanto en el Parlamento como en la presidencia de la República. Tendrán un bloque parlamentario, pero no fuerte como el que tenían. Nosotros vamos a llevar un gran bloque. Confío que los otros movimientos políticos tengan bloques importantes y poder armar de una coalición al interior del Parlamento. Es más, un gobierno de coalición a nivel nacional. Como yo hablaba extra micrófonos acá, no es que aspiro a convertirme en el Clemente Yerobi, pero sí lograr un gobierno de concertación o de coalición para sacar al Ecuador ¿de qué? De un estado de violencia, de Perfecto. terror, de inseguridad, a un estado de paz y de seguridad. Fernando, ¿cómo operaría desde la Presidencia de la República esa institución poderosa, como usted le ha llamado, encargada de identificar a los delincuentes de cuello blanco? Sin duda es la estrella de mi gobierno. ¿Ya? Tan buena que un candidato que abandonó el barco a mitad del camino la ha copiado y mal, no sabe cómo funciona. Esto es parte de un acuerdo con Estados Unidos para dotarle a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, que ahora es una cosa chiquita, y convertirla en un cuartel general para presentar y dibujar, Carlos, el mapa del delito de los nuevos ricos del Ecuador. ¿No es una institución que funcionará paralelamente a la Contraloría, a la Fiscalía? Funcionará Desde desde la el presidencia, Ejecutivo, por eso. cumpliendo las facultades del Ejecutivo de ¿qué? De escanear a jueces delincuentes, fiscales delincuentes, Pero alcaldes delincuentes. esa no es la labor de un presidente, Fernando. Esa es la labor del presidente de la República que va a cuidar. Esa es de la justicia, Permítame, del fiscal. permítame. Nosotros, la UAFE, ¿qué es lo que hace ahora la UAFE? La UAFE emite un informe que se llama ROI, un registro de operaciones inusuales. Eso lo voy a hacer yo con inteligencia, con un gran trabajo con los mejores profesionales del país. Serán mapeados todos los políticos, policías, militares. ¿De dónde sacó usted su mansión, señor? ¿De dónde? A los jueces corruptos. Fernando, y ahí se pasa ya. a la Fiscalía para que la Fiscalía realice, ¿qué? Una acción penal por lavado de Y activos, si ya no está Diana testaferrismo Salazar en y ese otros. momento, sino un fiscal que salga del Consejo de Participación Ciudadana Bueno, actual, Diana o un Salazar estará contralor, ahí. Diana Salazar estará ahí todavía. Tenga la certeza de que no la van a y el sacar. Contralor no. Tenga la certeza de que este país no va a perder. Vamos a ganar. Para irnos a corte, Fernando, ¿qué garantías nos da usted de que esa institución no llegue a convertirse en un espacio de persecución política a sus opositores desde la presidencia? Es decir, Fernando Villavicencio, ante tal opositor, le saco esta denuncia, le saco este pedido de juicio y voy haciendo lo ¿Sabe mismo por que qué, hizo Carlos? Correa. Porque yo fui víctima de eso. Yo aprendí, a mí casi me cuesta la vida, Por eso esa actitud de un gobierno autoritario, violento y criminal. Criminal lo digo porque sé. Jamás voy a hacer eso, ni contra el periodismo ni contra mis disidentes. Voy a promover la disidencia y la crítica del periodismo, pero sí voy a perseguir al delito de cuello blanco. Cuídense. ¿No se le fue la mano en la Comisión de Fiscalización denunciando Jamás. a mucha gente que luego terminó diciéndole que muchas de esas denuncias ¿Cómo cuál? fueron, no sé, me refiero a, digamos, el caso Intriago, por ejemplo? No, yo revelé una foto de una piscina en Miami, y esa fue la foto del escándalo que hasta ahora nadie lo puede tapar. ¿Le parece si hablamos de eso en el ¿Y ese siguiente tipo bloque? fue el que también te enjuició a ti o te acusó a ti? Me refiero al caso de Agustín Intriago. Javier Jordán. No, a lo que me refiero es la Hablemos denuncia del caso en la de Intriago. campaña, pero hablemos de eso en el siguiente bloque. Nos vamos a un primer corte comercial y seguimos en Políticamente Correcto. Este programa, ¿Qué haría si soy presidente?, con Fernando Villavicencio, también está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hacemos una pausa y volvemos con más de esta entrevista. No se desconecte. Seguimos en Políticamente Correcto en modo electoral. Fernando Villavicencio, este domingo pasado fue asesinado cobardemente el alcalde de Manta, muy popular, Agustín Intriago.
En el mes de enero usted presentó una denuncia contra muchos políticos que estaban vinculados al narcotráfico. Usted mencionó el nombre de él. Mucha gente ha cuestionado la fortaleza de esa investigación precisamente porque él termina muerto en un ataque mafioso. La fortaleza de la investigación se basa en haber recibido información de la Policía Nacional tras el allanamiento y el apresamiento de Leandro Norero Tigua en una mansión de Riberas del Batán, una mansión de propiedad del prófugo de la justicia, Javier Jordán, vinculado a la mafia de los medicamentos con sobreprecio. Que él está llevando un proceso también en Estados Unidos, tratando de limpiar su imagen y que eso quede claro, Fernando. Lo que hizo la Comisión de Fiscalización es recibir esa información de la Policía Nacional y transmitir esa información, ¿sí?, a la Fiscalía General del Estado. Revelar esa información que fue revelada por la propia Policía Nacional. Lo que hizo la Comisión de Fiscalización es compilar 25 casos, ¿sí?, vinculados a este señor. Leandro Norero Tigua, que aparece aquí con el ex vicepresidente Jorge Glass. Ellos tienen que explicar los vínculos del correísmo con la mafia del narcotráfico y, por supuesto, tienen que explicar cómo así se agitan las cárceles horas después del asesinato de Agustín Intriago. ¿No se le manchó la imagen a Agustín Intriago en enero con esas investigaciones? La investigación está en la Fiscalía. Los documentos fueron facilitados por la Policía Nacional a la Comisión de Fiscalización. Yo no podía tapar la información. ¿No debió ser usted más prudente en ese caso? La información lo entregó públicamente a la policía. ¿Qué prudencia se estaba entregando a los medios de comunicación? Yo lo que hice, aquí está la información de la policía, señora fiscal, investigue. Esto es lo que tiene que investigar. ¿Qué es lo que tiene que investigar puntualmente en el caso Intriago, este momento la Fiscalía? Los vínculos del correísmo con Leandro Norero y con las otras estructuras del narcotráfico, que son largas. Bien, bueno, eso queda ya para un tema posterior. Claudia. A inicios de este año, el gobierno del presidente Guillermo Lasso quiso marcar la agenda política y de seguridad del país a través de un referéndum que fracasó estrepitosamente. Los grandes temas en discusión eran la extradición de ecuatorianos condenados por narcotráfico, crimen organizado transnacional y trata de personas. Sacar a la Fiscalía del control administrativo y disciplinario de la Judicatura, reducir el número de legisladores provinciales de la Asamblea Nacional, disponer un número mínimo de afiliados a los movimientos políticos. Dos preguntas más para quitar el poder de designación de autoridades del control al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que los integrantes de este consejo ya no se elijan por voto popular. También el gobierno incluyó dos temas de carácter ambiental. En todas estas preguntas se impuso el no de manera contundente con votaciones que promediaron el 55% de los votos válidos. Sin duda se trató de un voto de rechazo al presidente Lasso, dueño del referéndum, pero sobre todo el efecto político derivó en una carambola que no solo golpeó a los candidatos de Creo en las elecciones seccionales del 5 de febrero, sino también a Fernando Villavicencio, uno de los principales entusiastas de dicha consulta, por lo que el debate sobre la lucha contra la corrupción, la urgente reforma institucional y el combate a la inseguridad se desvanecieron en la disputa de un país donde el correísmo se proclamó ganador con la bandera del no. Por eso es necesario saber si las grandes causas que Fernando Villavicencio ha enarbolado por años están agotadas, y por eso en esta segunda mitad del programa nos acompaña Claudia Roure. Candidato Fernando Villavicencio, ¿reconoce usted que fue uno de los grandes derrotados de la consulta popular del pasado 5 de febrero? Yo creo que los derrotados fueron los que ahora van a poner cruces por los muertos, por las víctimas del narcotráfico e irresponsablemente llamaron a votar no en contra de la extradición. Yo creo que los que deben sufrir y los derrotados son aquellos que se opusieron a quitarle facultades al Consejo de Participación Ciudadana cuando estamos viendo ahora que ese partido de delincuentes quiere controlar la Fiscalía para liberar a sus presos o la justicia. Ellos son los grandes derrotados. Yo no me siento ningún derrotado. El gobierno del presidente Lasso cometió la imprudencia de llevar adelante una consulta popular con un enorme desgaste. Parte de esas preguntas, Claudia, fueron de un acuerdo en segunda vuelta con Guillermo Lasso. El tema ambiental, el tema de la Asamblea, el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Reitero, quienes llamaron a votar no
hoy Ya. están quejándose de las muertes producto del Pero narcotráfico. usted sí celebró, Fernando, que Lazo haya llamado a consulta popular y se montó en ese carro y quería Bueno, pero otras por preguntas. supuesto. Pero Por- entonces, por el midió mal el contenido- timing, pues. Por el contenido de las preguntas, pues yo jamás voy a dar la espalda, yo no soy hipócrita como otros. Pero aquellos que hoy están llamando a defender, a votar sí en el Yasuní, son los que se opusieron en la consulta popular a defender el agua, Claro. por ejemplo. ¿Y por qué se peleó con el presidente Guillermo Lazo? Yo no me peleé con él, ellos votaron en mi contra. Yo le advertí al presidente Guillermo Lazo desde el comienzo. Ustedes pactaron con el correísmo para aprobar el paquetazo impuestero. ¿Pactaron a cambio de qué? De la libertad de Glass, de la libertad de Mera, de la libertad de Pablo Romero y de la libertad de María de los Ángeles Duarte. Por eso ahora vea la foto. Gran abrazo de Guillermo Lazo con Alberto Fernández. Yo no he pactado, no tuve ni siquiera el portero de una escuela en el gobierno de Guillermo Lazo. Y cuando se dio lo del juicio político, lo que hice es defender la institucionalidad de este país. Por eso fui el más sonriente y hasta ahora no paro de sonreír por la muerte cruzada. Muy bien, y retomando los temas de la consulta popular, si usted llega a ser presidente, ¿cuáles de estos temas usted va a retomar para impulsarlos? La extradición de los narcos, quitarle facultades al Consejo de Participación Ciudadana, mejorar el Parlamento. Yo creo que el país no se merece ese tipo de parlamentarios que se fueron a la casa. Muchos deberían ir a la cárcel. Bueno, ya está ahí un violador. Gente que no paga las pensiones alimenticias de sus hijos y quiere volver, está en la lista. Los que desaparecieron el informe del caso Gabela, que quieren ser ahora legisladores. Los que tienen 17 informes con responsabilidad penal por peculado. ¿El país va a votar por ellos? Yo creo que no. Fernando, ¿y lo de la extradición va a ser suficiente para combatir la delincuencia o qué otras acciones tiene para controlar No las solamente cárceles eso. y la violencia en las calles? Yo he hablado con la Embajada Americana, con el embajador del Reino Unido acá y les he dicho, vamos a combatir al narcotráfico como parte de una estrategia transnacional. La droga que sale por este país, el 90% sale por los puertos de Guayaquil. Así es que vamos a militarizar los puertos de Guayaquil, vamos a poner escáneres en las principales vías, vamos a crear una policía antimafias Ya. para someter a estos grupos Fernando, terroristas. hay un paréntesis. ¿De qué manera se puede viabilizar todos estos temas de extradición, facultades? Otra consulta popular, vía reforma legislativa, vía constituyente, en 18 meses. Hay dos opciones, una nueva consulta popular por el tema de la extradición. Yo aspiro a tener un bloque parlamentario muy fuerte. Yo sí tengo esperanza, no soy tan desesperanzado como algunos colegas periodistas. Los periodistas tenemos que ser pesimistas, Fernando. El Esa es la pesimismo, esencia, es la el esencia de nuestro pesimismo oficio. es el opio del pueblo. Y bueno, también nos llegan preguntas a través de redes sociales. Tami Villacrés nos escribió por Twitter para preguntarle, ¿va a sacar a todos los correístas enquistados en el Estado? ¿Cómo lo va a hacer? Voy a sacar a los correístas corruptos porque hay gente que habrá votado por el correísmo que no tiene por qué ser castigada, pero en mi gobierno no estará ningún mafioso que haya participado de la trinca del robo de fondos públicos. Yo voy a presidir directamente los comités, mejor dicho, los directorios de las empresas públicas. La lucha contra la corrupción no se delega. Yo voy a dirigir los grandes procesos de Pero licitación. ¿cómo van a hacer esos procesos para sacar a los correístas de ministerios, de secretarías? Sí, que es una persecución, ¿no? Con Por supuesto. investigaciones que vamos, yo soy experto en eso, lo he hecho, vamos y tengo mucha información, yo sé cómo se llaman. Por ejemplo, la mafia petrolera en mi gobierno se va a ir a patadas. La mafia que controla los hospitales de la Seguridad Social, que se roba los fondos públicos del IES, se va a ir Bien, a perfecto. patadas. Y la mafia del sector eléctrico, liderada por este señor que está aquí, con el candidato a la vicepresidencia, también se va a ir a Bien. patadas. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto en modo electoral. En esta segunda mitad del programa se unen al panel de Políticamente Correcto Electoral Karina Ponce, economista y ex consejera de Participación Ciudadana, y Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Carlos. Bien, y para empezar a hablar ya en esta nueva fase del programa, quisiera que Karina y que Mauricio hagan una primera reflexión de en qué momento llega Fernando Villavicencio a esta campaña electoral.
Karina. Bueno, estamos en una circunstancia sumamente atípica, pero no sorprendente en el Ecuador por lo dinámico que es estas elecciones anticipadas. Pero quisiera resaltar que en el plan de gobierno y en el discurso que he escuchado al candidato Villavicencio no he encontrado la posición que tendrían respecto a la política internacional. El mundo también está igual de agitado y no conocemos cuál sería la posible posición ante la región y ante los diferentes acontecimientos que hay en el mundo para poder ver cómo el Ecuador se va a relacionar comercialmente y en los mismos temas de seguridad en los cuales Pero han hecho énfasis. Algo le oí muy cercano a la cooperación con Estados Unidos. Para seguridad. Sí. Y en los términos comerciales también me gustaría conocer, porque el plan es ambicioso. Señalan que quieren crecer al 5% en crecimiento económico cuando el Ecuador ha ido a un ritmo del 1%. Entonces a mí me generan dudas de dónde va a salir toda esa plata y ritmo de crecimiento bastante dinámico. Perfecto. Y creo que ahí faltan respuestas. Ahí dejamos esta primera parte. Mauricio, por favor, para que Fernando hable de los dos temas. Carlos, Fernando, Karina, buen día, un saludo a nuestra audiencia. Es indudable que Fernando Villavicencio es de quienes llegan mejor posicionados a una coyuntura de una elección no anticipada, sino intermedia y extraordinaria. Para las condiciones actuales, el nivel de conocimiento pesa mucho. Y creo que haber estado en actividad política en la Asamblea Nacional es sin duda un patrimonio que hay que cuidar, pues es útil de cara a lo que tenemos el 20 de agosto. Pero el anticorreísmo no se ha devaluado como tendencia política. No estoy hablando de tendencias, no quisiera hablar de tendencias porque en lo personal soy contrario a la maldita polarización que tanto daño nos ha hecho como ecuatorianos. Creo que nosotros, por esa polarización, somos responsables de mantener viva una figura política destructiva para la democracia en el país y que más bien deberíamos hablar de democracia y de libertad. Y es indudable que Fernando tenía aspiraciones presidenciales mucho antes de que se disuelva la Asamblea Nacional. Pero hay que ver qué ocurre. No todo es garantía de éxito, no todo es garantía de acceso al poder. Y en línea de ello, hay que mencionar como aspecto general, los planes de gobierno pesan. Si bien es un requisito formal más para inscribir una candidatura, y lo decíamos fuera de micrófonos de manera jocosa para quienes hemos compartido espacio, Fernando y yo lo hemos hecho como se vio en el perfil, sabemos hasta cómo redacta, y si bien hay su firma de responsabilidad en el plan de gobierno, estoy seguro que no lo redactó y hay muchos temas que, como ya lo decía Karina, se quedaron pendientes de ser incluidos. Fernando. En el tema internacional, cuando hablé de que hemos conversado previo a las elecciones con la Embajada Americana, la Embajada del Reino Unido, no solo lo hicimos por el tema de la violencia, el tema de cómo enfrentar al crimen organizado, sino también la necesidad de impulsarle al Ecuador en una era postpetrolera. ¿Sí? Nosotros tenemos productos de estrellas en este país, olvidémonos del petróleo y de aquí en 10 años se acaba esta plaga. Tenemos atún, camarón, cacao, café, etcétera, que hoy están siendo contaminados con cocaína. Es decir, ¿cómo vamos a garantizar que el Ecuador se inserte en el mercado internacional? Vamos a firmar todos los acuerdos de libre comercio, incluyendo una variable, dos en realidad, la ética y la cultura. Yo no sé por qué nunca incorporan la cultura a los acuerdos bilaterales. Y el tema de ético, por ejemplo, con vamos China. a continuar lo que deja haciendo este gobierno, las gestiones de Julio José Prado, de Ivonne Bacchi, de avanzar en estas leyes con Estados Unidos para que se le hagan preferencias arancelarias menores a Ecuador. Y todo yo observo el acuerdo con China, por ejemplo. No se puede hacer un acuerdo con China dejando la carpeta de corrupción a un lado. China tiene que responder por gravísimos casos de corrupción. Yo no puedo firmar un acuerdo de libre comercio con China. Eso se caería, entonces. En mi gobierno vamos a revisar y a observar, aún falta la aprobación. Y si se cae, se cae. Si se cae, se cae. Pero aquí hay miles de millones de dólares de perjuicio a este país por empresas chinas. Pero ¿y la producción, la necesidad de llegar a más mercados? Pero por de que supuesto. la gente, pero entonces si se acaban a decir, nos están quitando a los productores la posibilidad de llegar. ¿Pero acaso China es el principio del fin? Tenemos Europa, tenemos muchísimas ofertas. Y en el otro plano de la democracia que me van a preguntar, si no me preguntan, en mi gobierno no reconoceremos a gobiernos autoritarios que han vulnerado derechos humanos, como el del señor Maduro, el del señor Ortega y otros, de ese corte. ¿Alguna reflexión ahí, Karina, por favor? Sí, lo ato con lo ya expuesto en el panel anterior sobre la posibilidad de la consulta popular, la reforma política, y ahí la pregunta ahí va, ¿cómo sería la relación en el Ejecutivo con el Legislativo, considerando que no van a contar con una mayoría legislativa? No va a contar con amigos. Y que no va a contar con amigos, y ahí quizás Karina, mi posición, pero mi posición es que su perfil es confrontativo, y cómo
generaría diálogo? ¿Cómo convencería a los diferentes sectores para contrario. impulsar un plan nacional? Aparento no más. En la Comisión de Fiscalización yo logré hacer imposibles. Por ejemplo, los informes de Petrochina, de Coca-Cola Sinclair, del proyecto de minas de Huascachaca. En los tres están los chinos. Y el gobierno de Lasso votó en contra. Sin embargo, yo logré otros votos. Incluso en el 1 logré los votos del correísmo. Así es que yo soy muy hábil para eso. Aprendí en la Asamblea Nacional. Mauricio ha hecho un monitoreo y un seguimiento de mi trabajo en la Asamblea. No quedó tan mal. Sí, pero también cuestionó Mauricio cómo el gobierno no enfrentó con firmeza y sus aliados el juicio político. Por supuesto, y no se puede banalizar una figura tan importante para la democracia como la del juicio político. ¿Se expuso demasiado a Fernando Villavicencio en ese juicio político y lo desgastó frente a Lasso, Mauricio? Esa respuesta la tiene él, Carlos, no la tengo yo, y creo que en un proceso como este hay algo que es importante, el no ser tibio, el tener una postura clara sí cueste, y eso hay que destacarlo del un lado y del otro, quienes de manera ciega quisieron ir en contra de las leyes para librarse del presidente, y quienes desde el otro lado tuvieron una posición al menos clara. Aquellos que estaban esperando con tibieza la oferta del uno o el otro lado son quienes merecen ser condenados. Los demás, que respondan por sus posiciones. Fernando Villavicencio es garantía de gobernabilidad. Con lo que significa su perfil, sus enemigos, la posibilidad de una correlación de fuerzas este momento, que le ponga frente a una minoría, él como minoría frente a otros opositores. En este momento, Carlos, el país tiene una sola opción de, entre comillas, gobernabilidad, si entendemos este concepto como entregarle el poder en el Ejecutivo y el Legislativo al mismo partido político. Que eso no se va a dar. Que eso no se va a dar y esperemos que no se dé. Podría no darse, quiero decir. Creo que la gobernabilidad se alcanza cuando se pone al ciudadano por encima del resto de cosas. Cuando empieza a quedar en evidencia la posición política de una u otra organización en función de los intereses nacionales. ¿Queremos gobernabilidad? Enfoquémonos en seguridad, enfoquémonos en economía, enfoquémonos en generar una lucha real contra la corrupción y una promoción efectiva contra la transparencia. ¿Hay momento por una consulta popular, como lo anticipó Fernando Villavicencio, como un escenario para rescatar las preguntas que perdieron en la consulta de inicios de año? No hay que rescatar ninguna pregunta de una derrota. Hay que valorar los temas que debían preguntarse de mejor manera. Y creo que en ese sentido, y a propósito de lo que decía Fernando en el bloque anterior, por ejemplo, Carlos, quienes votamos en contra de la propuesta de quitarle atribuciones al Consejo de Participación, no lo hicimos porque estamos a favor de que concentren los procesos de designación de autoridades, sino porque no quisimos que el poder de designación de autoridades pase del correísmo al lacismo. Si alguien le plantea al país una salida real y efectiva, respetando el Estado de Derecho y fortaleciendo la institucionalidad, yo creo que el Ecuador se decanta a favor. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Recuerde que puede informarse sobre todo el proceso electoral anticipado en ecuavisa.com, donde este programa también está en vivo y tenemos un reprise a las 20 horas. Hacemos una nueva pausa y regresamos con más. Seguimos en Políticamente Correcto en Modo Electoral. Una pregunta histórica, Fernando. Histórica. Histórica, sí. Usted ha dicho que va a fortalecer la dolarización, que va a mantener firmes las reservas internacionales, que va a haber acuerdos de cooperación con Estados Unidos, que no va a negociar con dictaduras de otros países que son las que usted las vincula con el socialismo del siglo XXI. ¿Fue un error suyo haber participado el 21 de enero del año 2000 en contra de Yamil Maguad? ¿Una inmadurez política? Puede ser, pero la situación era muy grave, era una conmoción. Pero la solución es votar presidentes, y usted fue parte de eso. La solución era, el momento nos conducía a parar una gravísima crisis social y económica. Nadie sabía el desenlace, no es que había un desenlace armado en un laboratorio, no es que había un golpe, al menos yo no sabía que había un golpe. Sí. Estaba ahí con Lucio Gutiérrez y Antonio Vargas, feliz. Todos coincidimos ahí, a lo mejor Mauricio también estuvo por ahí o no estuvo por ahí. No, yo todavía estaba en el colegio en esa época. Pero todos coincidimos ahí, pero yo no era parte de ningún complot. Sí. Era una expresión de rebeldía de la juventud, yo era un pelado. No inmadurez. Un pelado. Fernando Villavicencio se derechizó en estos 23 años de trayectoria política y va a hacer una infidencia del político trotskista a un político proamericano. ¿Y qué es el trotskismo? El trotskismo es de toda esta filosofía soviética.
En la universidad... La revolución rusa central, genuina. En la Universidad Central me acusaban de trotskista. No, pero usted decía que era trotskista. Sí, yo he leído a Trotsky. Esa era la ideología de la coordinadora de movimientos sociales. Yo he leído a Trotsky y he leído mucho a Trotsky, pero los que me acusaban de trotskista pensaban que era una enfermedad. ¿Sí? ¿Ya? Porque eran estalinistas, y eso en su vida han leído un libro, son como los socialistas. ¿Y quiénes eran los garroteros? Los estalinistas. Los estalinistas del MPD. ¿Ya? Ellos eran los garroteros. ¿Sí? Así es que yo apasionadamente leía a Trotsky, porque hay que leer en la vida, pues a Marx. Otra inmadurez de la juventud. No, para nada, todo lo contrario. Lo reivindica hasta ahora. Jamás. Otros se proclaman marxistas porque han nacido en marzo, no han leído bueno, a Marx. ¿se derechizó Fernando Villavicencio? Todo lo contrario, entiendo al país, entiendo una sociedad como estamos ahora. Aquí no hay ni derechas ni izquierda, aunque yo provengo de una izquierda moderada que le gusta a los cortaúñas. Este país tiene que enfrentarse así y vivirse así, en un abrazo entre el buen capital, entre el capital sano. Por eso una de mis tareas ahora es de enfrentar a una economía criminal que amenaza con desvanecer una economía sana. ¿Alguna pregunta del tema de seguridad de Karina Ponce para el candidato? Sí, y me preocupa por el equipo de gobierno. Quisiera señalar que el candidato viene de la herencia de la crisis de partidos, que los partidos se activan en el momento electoral, producto de eso tiene un partido prestado ahora mismo. Mi pregunta es, con todo lo ambicioso del eje de seguridad y las otras propuestas, ¿cómo se va a construir ese gabinete y de qué manera tendrían esa misma gobernabilidad con el legislativo y no caer en las mismas trampas que se han denunciado de la entrega de ministerios que no gobernará con María Paula y advirtiendo que no gobernará con quien a su vez se identifica como propietaria de la organización. No solo no voy a gobernar con María Paula porque es público, ella misma lo ha dicho, no voy a gobernar con ningún grupo mafioso, con ninguno, ni con aquellos que llaman hoy a reunirse con los 10 más buscados, ni con los otros que se esconden. Con ninguno de ellos. Yo no voy a gobernar con las mafias, de los sobornos, de Odebrecht, de Sinohidro. En este país hay demasiados talentos buenos y sanos en las universidades, en los colegios de profesionales, en la vida llana, en el pueblo sencillo, como para gobernar con ellos. Jamás en mi gobierno van a encontrar a un delincuente. En 18 meses se puede hacer toda esa filtración. Sí, por favor. Sí, es que para mí es un momento de transición, que el tiempo está muy corto y tener quizás en el discurso y mencionar que vamos a buscar los mejores hombres y mujeres, se me hace que no hay en las filas de la organización política, como decía, prestada para poder encontrar ese buen equipo de trabajo. Es lo mejor que le puede pasar al país, porque este país está agotado de los partidos, de estas carpas de delincuentes, porque la mayor parte de partidos son esos. Por primera vez que venga un candidato de la ciudadanía que tiene que participar con un partido, porque si no, no puede participar, pues. Pero en mi gobierno será un gobierno de los mejores ciudadanos. Lo mejor que le va a pasar al Ecuador es que no ganen estos partidos podridos y corruptos. Mauricio. Respecto del plan de gobierno, que en general aborda todo desde una óptica de seguridad, me preocupa sobremanera que en la parte introductoria, en la de la terminología y los conceptos, se trate a la seguridad democrática, pero no se la desarrolle, cuando particularmente una transición, y Fernando hablaba de Clemente Yerovi como uno de los modelos a seguir, no se dice cómo asegurar la democracia, que sabemos está en riesgo y sabemos va a ser atacada por algunos grupos que probablemente incluso ingresen a la Asamblea Nacional, y de la mano de la seguridad democrática. También mencionarle a Fernando que otra de las sorpresas particulares de la lectura de su plan de gobierno es el hecho de haber visto apenas un párrafo en cuanto a transparencia y rendición de cuentas. Fernando, que habla de combatir la corrupción y que no tengo duda, sabe cómo hacerlo. Y de fortalecer esta institución que a mí me genera dudas. Menciona este tema de manera muy superficial. Incluso de esas clásicas búsquedas que uno hace en la computadora, se da cuenta que la palabra transparencia o los derivados de la palabra transparencia se mencionan apenas 8 veces en un plan de gobierno de más de 50 páginas y vinculado no a una idea profunda, sino a una evaluación de lo que está sucediendo. ¿Qué significa? Que sí, o sea, no se le da la importancia, como decía al inicio, de un documento clave que es el plan de gobierno, la hoja de ruta de quien espera gobernar durante 18 meses, y por ello es clave, incluso, y hay que decirlo, a propósito de que esos planes de gobierno con los que los candidatos se inscriben ante el Consejo Nacional Electoral son las puntas de lanza para quienes desde el otro lado intentan incluso revocar el mandato de las autoridades. Bueno, yo puedo poner en este país el gobierno anterior, del anterior,
¿El de Moreno? ¿O el de los dos. Ya. Mencionaron 300 veces la palabra transparencia. Mientras más mencionen la palabra transparencia, más delincuentes son. ¿Sí? Yo he señalado claramente que mi capítulo estrella de la lucha contra la corrupción es la transformación de la UAFE en un cuartel general para mapear, ¿sí?, al paisaje de los nuevos ricos y perseguir el delito. Mauricio, a ver, pero ¿cómo ven eso? Un detalle, Fernando, ojo, la corrupción es el abuso de poder para beneficio propio. Carlos, no es únicamente un tema económico. Yo entiendo que Fernando le hace mucho énfasis, y en buena hora que sea, a la transformación de la unidad de análisis financiero. ¿No es peligrosa esa transformación desde el Ejecutivo? Yo, antes de abordar eso, quisiera también destacar que hay otras formas de corrupción que tienen que ser desde el poder entendidas a cabalidad para poder ser combatidas de manera eficiente. ¿Y a qué voy? No hay problemas de nepotismo, no hay problemas de palanqueo, no necesariamente hay recursos económicos de por medio, hay abuso de poder en beneficio de esas mafias que Fernando acertadamente lo señala. Más aún cuando no hay partidos, ¿no? Y que habría Karina, que ver cómo se combate. ¿Y qué nos garantiza el candidato que no se utiliza la UAFE de manera selectiva para decir investiguenle a este, investiguenle a aquello con estos tintes? Y también lo que me preocupa es, se aborda la justicia, pero hasta qué punto se respeta la independencia judicial. Sin lugar a dudas, los países desarrollados han hecho inversión para que el sistema judicial pueda, en el marco de sus atribuciones, invertir para mejorar el sistema de justicia. Pero Karina, ¿en qué punto la UAFE no se arrogaría competencias de lo que escuché en el discurso de la función judicial y se intrometería en la justicia? La justicia está tomada por mafias. Así que lo que hay que hacer es sacar a las mafias de la justicia, ¿sí? Y la única forma de hacerlo es perfilando a esos jueces delincuentes. Yo conozco 35 jueces que tienen mansiones, propiedades, carritos de alta gama, y que nadie, ningún juez con $4,000 tiene eso. ¿Pero eso no es labor del Consejo de la Judicatura? No, esa va a ser mi tarea y mandar a la Fiscalía. Es la Fiscalía la que va a proceder. Y luego con una auténtica ley, ahí me dará la razón Mauricio, con una auténtica ley de extinción de dominio, ¿sí?, vamos a quitarles esos bienes mal habidos a estos mafiosos. Porque yo creo que no va el problema del sistema de justicia no va solo con la depuración judicial, se requiere una reforma del sistema de justicia. ¿Quién conforma hoy quienes integran el Consejo? ¿Cómo se hace la evaluación a los jueces? Que está sumamente postergada. La profesionalización de los jueces fiscales. Lo que quisieron hacer las mafias con el dúo Saquicela, el Partido Social Cristiano y el correísmo, era controlar el Consejo de la Judicatura, que lo controlan, nombrar tribunales penales para revisar las sentencias del caso Sobornos y liberar y traer a Rafael Fernando, Correa. Eso yo no lo voy a permitir. Si usted no pasa a la segunda vuelta, ¿a qué candidato apoyaría? Cuando pierden 7, uno solo gana, estimado Carlos. ¿Sí? Pero si usted no pasa a la segunda vuelta, cuando pierden 7, ¿con quién gana se uno identifica solo. mejor? ¿Con Otto, con Topi, con Yo Yacu, con Novoa? Yo me identifico con la causa del pueblo de someter a las mafias. Ya viene Don Villa a quitarles la silla a los corruptos. Bueno, nos vamos a un siguiente corte comercial. Estamos en vivo también en ecuavisa.com y también en Spotify, donde puede escuchar en la lista de reproducción este y todos los programas de Políticamente Correcto Electoral. Vamos a otra pausa y volvemos enseguida. No se desconecte de la señal de Ecuavisa. Entramos en etapa de conclusiones. Mauricio Alarcón, ¿qué características vuelven políticamente correcta la candidatura de Fernando Villavicencio? El próximo 20 de agosto los ecuatorianos tenemos la posibilidad de elegir por un cambio, no importa quién lo lidere. Para ello es vital revisar los planes de gobierno, escuchar las propuestas y sobre todo analizar quiénes rodean al candidato, quiénes financian su campaña. Si es que esos datos provienen de Fernando Villavicencio o de cualquier otro de los candidatos para la presidencia de la República, tendremos insumos suficientes para elegir de mejor manera. Esa asamblea de los 137 que tanto criticamos no estuvo ahí por una acción extraordinaria, estuvo ahí por nuestro voto. Y hoy tenemos la oportunidad de premiar a quienes lo merecen y castigar a quienes se han burlado de la representación a los ecuatorianos. Karina Ponce.
El presidente de la República que asuma las funciones en los siguientes 18 meses, si bien requiere determinación para combatir la inseguridad, pero también requiere que genere unidad al país, que pueda generar conversación entre varios sectores y sobre todo evitar la polarización de la cual ha generado que la sociedad ecuatoriana tenga el comportamiento y actitud frente a la confianza sobre lo público, pero también a la necesidad y al compromiso para construir país. Fernando Villavicencio, ¿qué haría usted si es presidente? El 20 de agosto es la última oportunidad democrática para este país. O triunfan las mafias y gobiernan para siempre, o triunfa un país valiente que provoque un cambio, un acuerdo entre los demócratas para sacar al país de un régimen de terror, de empobrecimiento, de ingobernabilidad, a un estado de justicia, de derecho y seguro. Yo tengo la esperanza de que un pueblo valiente elegirá a un presidente valiente. Vamos a someter a las mafias. Y bien, la candidatura en sí de Fernando Villavicencio esconde una disyuntiva que él debe superar en los próximos días. Por un lado, mantiene un discurso de firmeza inclaudicable en la lucha contra las mafias y los políticos que las resguardan, pues para él ese es el verdadero origen de la gravísima inseguridad y violencia que afecta al país. Pero al mismo tiempo, esa manera tan radical y a ratos muy excluyente de mirar la política puede pasarle una factura terrible. La debilidad institucional del Estado obligaría a que en estos 18 meses quien lidere el país reconstruya todos los puentes posibles para darle no solo gobernabilidad a su presidencia, sino cierta tranquilidad y esperanza a la gente. Y es allí donde ese equilibrio que Guillermo Lasso, lejos de mantenerlo, destruyó, se convertirá en la prueba de fuego de Villavicencio si pasa la segunda vuelta y si luego llega al poder. 18 meses son muy poco tiempo para equivocarse y enmendar. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de políticamente correcto electoral con Fernando Villavicencio. El siguiente domingo nos acompañará el candidato Javier Hervas. Siga en compañía de la señal de Ecuavisa.